Hola a todos, estamos en nuestro habitual espacio, el Manual del Maestro. Hemos venido hablando del canon y recordemos que la palabra canon significa una regla de medir. Es decir, que utilizado desde el punto de vista de la Biblia, estamos hablando que los libros que consideramos inspirados por Dios son libros que cumplieron con un tipo de requisitos, por decirlo de alguna manera, en su tiempo. El Nuevo Testamento no fue fácil que se consolidara para que hoy tengamos los libros que tenemos del Nuevo Testamento, es decir, esos 27 libros. Fue un proceso titánico, fue un proceso bastante complicado. Imaginémonos que duró 6 siglos. Hasta el año 633 se logró consolidar lo que hoy conocemos como el Nuevo Testamento de la Biblia. Sin embargo, los 2 primeros siglos la iglesia primitiva no tuvo canon y se vio obligada a establecer un canon precisamente por las herejías. Se empezaron a desarrollar herejías por un lado, por el otro. Particularmente fue un hereje que se conoce con el nombre de Marción, el que se inventó el primer canon, y él solamente en su canon tenía el Evangelio de Lucas y tenía 10 cartas paulinas. Había sacado todo lo que le oliera a judíos porque lo detestaba, él detestaba a los judíos. Entonces todo el Antiguo Testamento era malo y algunos libros de la Biblia del Nuevo Testamento le parecían malos porque tenían ese tinte judío. Entonces por eso la iglesia se vio obligada a empezar a establecer un canon. ¿Cuáles fueron como las reglas de medir que los estudiosos empezaron a utilizar para decir estos libros son inspirados y estos no? Algunos puntos son, por ejemplo, que el texto en estudio tuviese origen apostólico, excepto los de Pablo. Los de Pablo tenían otro tratamiento, pero eran aceptados. Que tuviesen unidad doctrinal a la hora de ser tratados. Tercero, que la iglesia desde los comienzos tuviese un uso permanente a estos documentos. Y esos eran como las reglas que ellos estaban estableciendo para determinar si un libro quedaba o no quedaba. Por eso hay algunos textos en el Nuevo Testamento que conocemos y que no aparecieron. Por ejemplo, el Evangelio de Tomás, el Evangelio de María Magdalena y otros tantos, los de Pedro, otros tantos que no quedaron porque no tenían ese origen apostólico, porque no tenían unidad doctrinal y porque la iglesia primitiva no los usaba. Pero fueron los primeros 4 siglos una gran discusión y solamente del Nuevo Testamento en esos 4 siglos quedaron 20 libros formando parte del canon. Se sacó, por ejemplo, Segunda de Pedro, Segunda y Tercera de Juan, Hebreos, Judas y Apocalipsis. Luego en el concilio de Hipona en el año 393 también se estuvo trabajando muchísimo en estos temas y fue donde se establecieron estos 20 libros. Pero en el concilio de Cartago, en África, más o menos por el 397, se incorporaron 6 más libros de estos. Luego, en el cuarto concilio de Cartago, en el 419, se incorporó el libro de Apocalipsis, libro que tuvo todos los problemas para entrar porque no se entendía, porque esas figuras literarias que aparecían eran bastante complicadas, porque no era de fácil acceso, entonces muchos lo rechazaron y solamente hasta este cuarto concilio en Cartago se incorpora. Pero ya el Nuevo Testamento consolidado como nosotros lo tenemos hoy en día se dio solamente hasta el cuarto concilio de Toledo en el año 633. Este concilio fue dirigido por un señor llamado Isidro de Toledo y fue allí donde se cerró el canon y por eso hoy disfrutamos de estos 27 libros que conforman el Nuevo Testamento.